Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Arroyo Martínez. Soy médico general y actualmente estoy estudiando la carrera de Derecho. Quiero comentar y dejar algo muy claro. No estoy en contra de aquellos doctores que entregan todo de sí para el bienestar de los pacientes, es decir, aquellos doctores con una gran ética, moral, humanismo y profesionalismo, que muchas de las veces tienen incluso problemas con sus jefes inmediatos y con sus propios colegas o compañeros de trabajo, porque tratan de hacer todo a la perfección, como me ocurrió a mí. El siguiente video es para explicar y narrar el lamentable caso de mi hermana, Lidia Arroyo Martínez. Homicidio culposo, secundario a una negligente y mala praxis médica, está permitido en el estado de Guanajuato, ¿verdad, señor gobernador Miguel Márquez Márquez? Desde que me apersoné con usted o lo busqué en la expo agroalimentaria, le pedí de su auxilio. Posteriormente, he tratado a través de correos y presentándome en la Casa Ciudadana para pedir su apoyo. Si fuera su hija y o hermana, o más bien dicho, o hermana, estoy seguro que movería cielo, mar y tierra en la búsqueda de justicia. Mi hermana Lidia Arroyo Martínez fue víctima de esta aterradora, espeluznante, aberrante, antiética e inmoral situación, en donde posterior a sufrir un percance al caer desde 2 escalones metálicos de altura en su lugar de trabajo el día 10 de marzo del 2014, fue trasladada al IMSS Clínica 2 de Irapuato. Una vez ahí, es atendida por el doctor Gustavo Benito, con número de matrícula 99 11 05 75. Solicita radiografías de ambas rodillas y muñeca izquierda. No objetiva fractura. Le comenta a mi hermana que no tiene nada, que se puede presentar en su lugar de trabajo al día siguiente, que únicamente son los moretones que tiene en sus rodillas y en sus pies. Mi hermana piensa que realizó una basofia de exploración física al momento que me lo comenta de viva voz, posteriormente a terminar su consulta con el doctor previamente mencionado. Todo esto por lo que yo le expliqué y además por lo que se narró en la única nota plasmada, o lo que plasmó en la nota médica pero de riesgo de trabajo de la forma ST7, ya que la nota médica de urgencias nunca apareció. Mi hermana, bastante inconforme con este tipo de servicio, opta por presentarse al día siguiente, martes 11 de marzo del 2014, con su médico familiar. Una vez ahí, en la institución, es atendida por la doctora Mireya Luna Juárez, quien le continúa manifestando su deterioro. La doctora le responde que es normal, que no pasa nada, que con el medicamento que le va a dar va a mejorar, y le otorga 6 días de incapacidad. El día 17 de marzo del 2014, es decir, el día lunes, una semana posterior a su percance, inicia con debilidad de ambas piernas, 2 a 3 de 5 en la escala de Daniels, o Daniels en este caso, y decide utilizar su seguro de gastos médicos mayores de la compañía GNP para hospitalizarse en el nosocomio Médica Insurgentes de la ciudad de Irapuato. Al estar hospitalizada
el mencionado hospital, no recibió el tratamiento de emergencia con la plasmaféresis o la inmunoglobulina endovenosa, posterior a realizar el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Todo esto debido a como lo plantea el doctor neurocirujano Ricardo Félix Cortés Cabrera en su nota médica del día 19 de marzo del 2014, argumentando que no se le otorgó el tratamiento médico específico porque la Compañía de Seguros de Gastos Médicos Mayores, GNP, no ha autorizado con un número de folio dicho tratamiento. Al igual que lo manifiesta el médico intensivista, doctor Alejandro Trujillo, en su nota médica del día 19 de marzo del 2014, a las 14:45 horas, en donde hace hincapié de igual forma, ratificando que no se le ha dado el tratamiento definitivo porque la Compañía de Seguros de Gastos Médicos Mayores, GNP, no ha proporcionado la carta de autorización de pago directo. De la misma manera me lo planteó la licenciada Susana Don Juan Sánchez, puntualizándome que no se le ha instituido el tratamiento o no se le instituyó el tratamiento médico específico por el hecho de que aún no se recibe respuesta con un número de folio por parte de la aseguradora de gastos médicos mayores, GNP. Sin embargo, al hablar con un ejecutivo de la Compañía de Seguros de Gastos Médicos Mayores, GNP, este me aseveró que los hospitales con los que tienen sus convenios poseen la obligación de suministrar el tratamiento de emergencia si el paciente es aquejado por una enfermedad que pone en peligro su vida, como era el caso del subtipo mortal del síndrome de Guillain-Barré que padecía mi hermana, y que esta negligente y mala práctica médica, recalco nuevamente, al no otorgarle el tratamiento oportuno y de emergencia, le causó secuelas neurológicas graves que comprometieron su vida. Traslado a mi hermana al Hospital Aranda de la Parra el 19 de marzo, o miércoles 19 de marzo del 2014. Ya les había hablado anticipadamente y les comentaba de la situación tan grave del caso de mi hermana. Le otorgan el tratamiento con inmunoglobulina en dicho nosocomio durante 5 días, del 19 al 24 de marzo, o lunes 24 de marzo del 2014. No obstante, yo llego ahí como a las 3:34 horas y por poco y me hacen lo mismo con respecto al folio de la aseguradora. No obstante, pedí inmediatamente ser atendido por una ejecutiva y de ser necesario llamar al 01800. Me dijeron que no había problema. No obstante, el tratamiento se inició, según las notas médicas, hasta las 6 de la tarde, donde se perdieron otras 2 horas y media valiosísimas. ¿Por qué? No lo sé. El médico neurólogo, doctor Juan Antonio Ramírez Negrete, médico del Hospital Aranda de la Parra, no tuvo la iniciativa de incrementar la dosis de 0.4 gramos por kilogramo de peso dosis a 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 o hasta 1 gramo por kilogramo de peso dosis. Esta última dosis por solo 2 días, sabiendo que no se le había instaurado el tratamiento de emergencia desde la realización del diagnóstico clínico médico por parte del neurocirujano doctor Ricardo Félix Cortés Cabrera, quien ratificó en su resumen médico clínico que me entregó lo siguiente: se establece diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, el cual tiene una evolución muy agresiva, ya que en menos de 2 días ascendió y afectó nervios craneales. Mi hermana presenta una mejoría parcial al terminar el primer tratamiento por 5 días
en el Hospital Aranda de la Parra, pero me veo en la urgente necesidad de trasladarla nuevamente al IMSS T1 de alta especialidad de la ciudad de León el día lunes 24 de marzo del 2014, porque el monto total de honorarios del hospital era ya casi de 500,000 pesos, por lo que el coaseguro era casi de 50,000 pesos. Todo esto por únicamente 5 días de estancia intrahospitalaria, y no llevaba ni la mitad del tratamiento para su completa o parcial recuperación, ya que necesitaría meses para poder lograrlo, dado que había quedado bastante dañada de su sistema nervioso, periférico y musculatura por la omisión del tratamiento de emergencia en el Hospital Médica Insurgentes. Ya estando en el IMSS T1 de alta especialidad de la ciudad de León, y que contraté los servicios de un médico intensivista del Hospital Aranda de la Parra para que me trasladara o me ayudara a trasladar a mi hermana, y le presentara al médico de urgencias de forma médica el estado de mi hermana. Nuevamente vuelve a recaer el día 26 de marzo del 2014 aproximadamente. Después de discutir con los médicos que le otorgaran nuevamente el tratamiento, ahora de rescate con la plasmaféresis o la inmunoglobulina, no lo hicieron nuevamente, hasta que se dieron cuenta del grave deterioro de mi hermana. Entonces se lo otorgaron hasta el día 8 de abril, 13 o 14 días posteriores a su recaída, como lo determina de manera oportuna el doctor Víctor H.N.S. Esquivel del Instituto Mexicano del Seguro Social, T1 de alta especialidad de León, en su nota médica del 27 de marzo del 2014 a las 22:30 horas. Posterior a haber platicado con un servidor, comentando lo siguiente: se sugiere como alternativa de tratamiento de rescate valorar plasmaféresis. Vuelvo a recalcar, cuando se dieron cuenta del gravísimo deterioro neurológico que estaba presentando mi hermana y que comprometía su vida, como lo confirman las diferentes notas médicas del expediente médico de dicha institución, del cual poseo copias autenticadas por parte de la licenciada agente del Ministerio Público del Fuero Común, Agencia 1 de la Subprocuraduría de Justicia de Irapuato, en una nota médica por parte de la neuróloga doctora María Isabel García Álvarez del día 15 de abril del 2014, certifica lo siguiente: paciente con buena respuesta a tratamiento con inmunoglobulina. No obstante, los daños neurológicos fueron devastadores. Redundo nuevamente por volver a otorgar el tratamiento de rescate tardío. Finalmente, mi hermana fallece el día 6 de junio del 2014, ya que al estar luchando contra el subtipo mortal de la enfermedad del síndrome de Guillain-Barré que padeció, y en contra de la negligente y mala praxis médica, fue algo sumamente aterrador, aberrante, espeluznante, horrible y estremecedor. Interpuse una demanda penal el día 2 de septiembre del 2014 en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Y la Procuraduría de Justicia del Estado y la Subprocuraduría de Justicia de Irapuato se hacen de la vista gorda, por no utilizar palabras más incivilizadas con respecto a llevar a cabo una investigación, como lo marca nuestra Carta Magna en sus artículos 20 y 21, Constitución Política del Estado de Guanajuato en su artículo 11, Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato en sus artículos 3, 4, 6, 24 y 28, Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato en sus artículos 11, 31, 33, 36, 38, 40, 213 y 214, Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios en sus artículos 1, 2, 9, 11, 12 y 13. Ahora, los ciudadanos contratamos abogados
como lo es mi caso, que contraté los servicios del abogado Martín Arturo Negrete Chávez, con número de cédula profesional 3388413, para que me auxiliara en contra de estos servidores públicos, tanto en la Procuraduría y Subprocuraduría de Justicia, con falta de ética, moral, profesionalismo, buena fe y entrega a su trabajo. Este abogado no hizo otra cosa que cobrarme, además de visitas con la gente del Ministerio Público del Fuero Común, licenciada Juliana Janet Morales Joel, que lo ignoraba cada vez que iba a pedir informes del avance de la carpeta de investigación, y que él mismo me lo comentó. No sé si esperaba que yo fuera a defenderlo también. Y ni así promovió ni un solo escrito de inconformidad, como lo habíamos planteado, en las citas que tuve, dado que uno de nuestros varios convenios que acordamos en su despacho jurídico fue que él me reiteró, aseveró y afirmó que argumentaría, debatiría, presentaría escritos de queja con los superiores jerárquicos inmediatos en Irapuato y Guanajuato de ser necesario, al momento de percatarse de cualquier irregularidad por parte de cualquier funcionario de dichas instituciones y o la gente del Ministerio Público previamente mencionada, o quienes obstruyeran y o detuvieran el avance de la investigación. Al final yo terminé haciendo y adquiriendo todos los avances que se llevan hasta el momento en la carpeta de investigación 25471 del 2014. Si la Procuraduría y Subprocuraduría de Justicia, insisto una vez más, hicieran su trabajo conforme a lo establecido por nuestra Carta Magna, Constitución Política del Estado de Guanajuato, Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, y a través de personal calificado, ético, sin doble moral, con buena fe, imparcial, eficiente y profesional, cuya finalidad será proporcionar una pronta, plena y adecuada procuración de justicia, no habría necesidad de contratar abogados mediocres, embusteros y tramposos, quienes prometen resolverlo todo con el único objetivo de cobrar. Y como no sabemos nada de derecho, nos lo creemos todo. La Procuraduría y Subprocuraduría del Estado de Guanajuato únicamente realizan basofias de investigación, es decir, no me podían obtener los expedientes clínicos del IMSS de Irapuato y T1 de alta especialidad de León. Incluso el IMSS T1 de alta especialidad de León les respondió que no se encontraron antecedentes ni físicos ni electrónicos a través de su jefe jurídico contencioso, el licenciado Edgar Alfonso Morales Rea, y en donde mi hermana estuvo hospitalizada en dicho nosocomio desde el 24 de marzo del 2014 hasta el 6 de junio del mismo año en que falleció. Mi pregunta es, ¿cómo van a poder judicializar y o consignar la carpeta de investigación ante un juez de lo penal para la obtención de justicia si le responden con este tipo de engaños, falsedad y burlas? Atentamente, Jesús Arroyo Martínez, nuevamente médico general y estudiante de segundo semestre de Derecho. Les pido, compatriotas, que nos unamos y de manera pacífica y con fundamentos legales a través del artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destituyamos todos los servidores públicos corruptos, sin ética, con doble moral, con el objetivo de que únicamente permanezcan los buenos funcionarios y los servidores públicos que realicen su trabajo de manera correcta. Mi celular es 462-103-2247. Los orientaré y encauzaré en todo lo que pueda con mi poco conocimiento jurídico para que no atraviesen por lo que estamos pasando mi madre y un servidor en esta aterradora y espeluznante tragedia. Señor Gobernador Miguel Márquez Márquez, le pido que ya les exija a todos los servidores públicos del Estado de Guanajuato y de las diferentes instituciones que se dediquen a realizar su trabajo de acuerdo a como lo dicta nuestra Carta Magna, Constitución Política del Estado de Guanajuato, códigos, leyes orgánicas
Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios y reglamentos internos correspondientes para cada institución. Si estos servidores públicos no desean desempeñar su trabajo de acorde a lo previamente expuesto, la puerta está bastante amplia para que dejen sus puestos y permitan a otros ciudadanos más capaces, con ética, sin doble moral, imparciales, con respeto a los derechos humanos, buena fe, eficaces, eficientes y profesionales, ocupar dichos cargos. Nuevamente reitero, estoy en la mejor disposición de debatir este caso con quien guste, de manera fundamentada y a través de evidencia científica. Todo esto aparece en las copias autenticadas de los archivos o del expediente médico de los archivos que están en los hospitales previamente mencionados. Gracias.